No, ICPA. No tengo solamente ICPA. Ya, pero si les da eso, ya lo sacaron y no les voy a cambiar los datos. Que los chiquillos igual les daba negativo. Claro, pero a ustedes les da alto negativo, eso me llama la atención. A ver. Me llama la atención en todo caso la tasa total anual. Pero... Sí, mejor revisemos porque así estamos seguros que no nos equivocamos. Dame un segundo, por favor. Acá donde está esto. Información, IPSA, aquí está. Análisis, información histórica, datos mensuales. Desde el 2018 al 21. 2018, enero al 2021, diciembre 21. A aceptar. Ya son datos promedio mensual. Ahí tenemos 18. Entonces, si uno mira acá el rendimiento promedio de los 5 años, yo voy a ver aquí me da menos 22% y ha tenido ese comportamiento muy fuerte. Yo creo que el 2022 recuperó un poco quizás. Pero los datos también, 5.008 y termina en 5.100, sí, está bien el cálculo. Entonces, en el fondo, ustedes están viendo el valor, por el archivo de ustedes, chiquillos, acá, este es CSU. Ya, está bien, tienen, tienen una baja del 13%, después tienen esto de una baja del 14%, 5, 5, 5, 5, qué raro. Ustedes lo sumaron acá, ¿no? Es que la profe lo hizo así, ¿no? En la retroalimentación. Entonces y después saca como el promedio de los 4 años. Mira, yo tengo una fórmula más fácil. Yo asumo que si compro aquí, que en realidad estaba hasta ahí. Si yo compro ¿dónde está? Este es diciembre, ¿no? Sí. Lo voy a calcular acá mejor. Yo digo, la acción en diciembre vale eso, sí, menos la base, que era 5.008, y lo divido por la base. Es como que lo tomé en enero y lo dejé y lo vendí en diciembre. En el fondo es como decir cuál fue la variación de rendimiento anual. Me debería dar algo muy parecido. Me da una baja del 12%. No está tan alejado por los datos, ¿eh? Fija, 12, 13,7. Tiene sentido porque en el fondo es lo que pasó. Ahora, si me voy al diciembre del 2019, 13%, 14%. Está dentro, no está malo para nada. 11, 12, 8,6 y finalmente acá. Estas son las rentabilidades totales. Después ya saco un promedio bajo, pero no sé para qué se ocupa eso que puso ahí. El promedio es para ver cuál es el promedio de las variaciones totales en los anuales. Entonces acá da un 0,08, de hecho más alta que la otra que les da acá. Fíjate, le da una rentabilidad promedio anual de 8,7%. ¿Y andan por ahí ustedes en ese resultado? Con el RM. Con el RM. Entonces, pero ¿cuál sería como el cálculo correcto para poner en el RM? ¿Así mira, o como no lo pongan pusimos? eso nomás porque sacaron en el fondo están... Ahí puede ver usted cómo hicimos la fórmula en el cuadrito. Yo te voy a llevar a lo siguiente, o voy a hacer lo siguiente. Déjame copiarlo porque si yo tomo, lo voy a poner aquí mejor. Si yo tomo que va a ser más en vez de D24, que es este, en vez de D24 voy a cambiarlo por menos S, lo voy a cambiar por el D60. Entonces, más D60 dividido por S
menos eso me da una variación del 26%. Y aquí es donde empezamos a chocar un poquito. Pero esto es la rentabilidad acumulada en los 5 años. En los 5 años pasó eso. Pero si yo tomo este valor y lo divido por 5, me da una tasa de una pérdida del 5%. Todo depende del... Entonces normalmente se ocupan promedios acá. Y en el RM, en el cuadrito amarillo que está ahí, ¿cuál pusimos nosotros? ¿Qué fórmula? 7,9 pusimos. No, pero la fórmula. 7,88. ¿Está buena esa fórmula? O sea, sí, pues sacaron el promedio de... lo mismo que he hecho yo. ¿Mm? Promedio mensuales... Promedio ¿Estaría mensual correcto, entonces? también es aceptable. Ya. Después tienen el RF que lo sacaron... Del cuadrito que está al lado de la Ya. BPC. De hecho, le pegamos y el bueno. 0,61. A eso queríamos que nos corrigiera porque ustedes los chiquillos le hizo un promedio y nosotros sacamos, mire, está para el lado, en la misma hoja. Ahí. Ahí ves bonos en pesos. Nosotros sacamos el último año, el 2021. ¿Hay que sacar un promedio o se ocupa el 2021? Lo que pasa es que en el estricto rigor, ustedes como están trabajando en promedio de 5 años, acá también se tiende a trabajar en promedios de 5 años. Ya, entonces tendríamos que agarrar lo que es de 2018 2017 a 2021 y sacar el promedio. Claro, en el estricto rigor debería ser una cosa así, a seguir con la metodología. Ya. Sí, en el fondo es un tema de metodología. Sí. Ahora, si lo dejan así, tampoco va a tener tanto impacto. Que dicen, tomamos el promedio nomás y quedan 3,4. No varía mucho, de hecho. No. Quería como en... Claro, como más o menos lo mismo porque el 2020 estaba pues. Pero claro, tuvo una alza ya. Vean ahí, porque se les va a producir un ajuste, es un detalle que... No, pero tiene razón lo que usted dice, o sea, si está todo anual, es promedio anual, mejor continuar con esa línea. Pues. Claro, de los 5 años sacar un promedio, ya voy a dejar eso. Ahora, la prima por riesgo, lo que ustedes están diciendo que es más RM menos prima por riesgo es RM menos RF. Y les da, ¿por qué les da? Les da lo mismo que los chiquillos. A ver, perdón, esta es la esta es país. Ya, entonces mira, que aquí hay dos cosas. ¿Hay dos primas por riesgo? No lo usaremos, a ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. Ustedes están diciendo, a ver, si yo calculo el beta con los datos que rescaté, los datos que yo ocupé, entonces en el fondo se supone que la fórmula ustedes la hicieron con prima más J, S por S, pero están sacando, ¿cómo lo están sacando? Si ustedes ocupan esos datos, están ocupando RF J17. ¿Qué le faltó la prima por riesgo? Que iba ahí antes. Pero ¿por qué la prima por riesgo menos J15? J17 menos J15 menos el RF. Se toma el RM en esto. A lo mejor es bueno decir que el KE es igual al RF más el beta por RM menos RF. ¿Sí? Ya, esa es la fórmula de ustedes. Entonces es como que aquí ustedes van a aplicar eso. O bien RM menos RF la prima de riesgo. Si la quieren ocupar como prima de riesgo. Ya. Lo estamos sacando con eso. Que se reemplaza solamente claro, RM menos RF. Ya voy a ocupar la fórmula que ustedes tienen aquí. Entonces teníamos un error ahí en el cálculo. Claro, te fijas, entonces, si yo lo calculo, voy a dejarlo súper chiquitito este valor. Con 4. Ahí está. Por dejarlo nomás, pero el KPM aquí lo vamos a calcular con más RF más el beta, que es 0,61, por la prima en este caso, que sería lo mismo que RM menos RF, y les daría un KPM de menos 3,53%. ¿Sí? Dado la prima de esos datos, por eso que lo puse así como medios continuos. Ahora, dado que ustedes van a ocupar la prima por correr riesgo de Chile, en el fondo lo único que mantienen aquí es eso. Y la prima por riesgo sería entonces 6,36. Sí. Ya, 6,36. RM, rendimiento de mercado, no están ocupando, porque están ocupando la prima. Y consecuentemente el beta, como están ocupando la prima de riesgo de Chile, estamos asumiendo que es el promedio del riesgo de Chile, ya no es el IPSA. ¿Me cachan? Por eso es bueno, yo le digo ¿Ahí sería de repente, el beta de Chile?
Claro, estás tomando una prima que representa el riesgo promedio del mercado. Y cuando es promedio del mercado, el beta es 1. ¿Me Ya. cachai? Entonces tienes que colocar aquí. Es beta de... ¿Cómo se llama la empresa de ustedes? CCU. Beta de CCU. Le puede cambiar un poquito. Después RF. Representa entonces los bonos del central en pesos a 5 años. Después RM, entonces sería el rendimiento promedio del IPSA. ¿Ya? Y la prima de riesgo, acá sería entonces RM menos RF. ¿Sí? Ya. Sí, esto nosotros lo llevamos ahora. Y el CAE pueden colocar la fórmula acá. Y que es lo que yo recomiendo de repente, porque cuando ustedes presentan, uno no se olvida de todos estos detalles. Entonces, si lo presentan así con eso, ya les apoya. Entonces, aquí sería beta De Chile. promedio país. ¿Sí? Sí. Entonces, BCP5. Y aquí ya no tengo RM. ¿Por qué razón? Porque estoy ocupando entonces La prima. Prima es con país. Y acá aplico la fórmula. Y me va a dar en este caso, ¿por qué me dio tanto 3 comas? No puede darme lo mismo. Más. Sí, pues me da lo mismo. En el fondo, Es que está en 1. porque al ser 1, claro, más eso menos eso me da, en el fondo estoy asumiendo la prima de riesgo país, pero calculado por el tema. Fíjate, entonces ahí ya tengo el KPM calculado de dos formas. El dilema es que ustedes dicen, ok, al hacer los cálculos de KPM, WACC, en fin, entonces llegamos a que el KPM sería una tasa exigida de menos 3. Entonces sería absurdo que corriendo un riesgo de 0,61 exijamos un menos 3%. Estoy exigiendo que quiero tener pérdida. Eso no tiene sentido. Y por eso ustedes entonces dicen, ya, voy a aplicar eso. Que voy a tomar, a exigirle la prima de riesgo país a este proyecto de inversión. Ahora, hay una tercera alternativa que no se las quiero nombrar porque si no las voy a confundir más. Ya. Que de repente uno dice, ¿sabe qué? Prefiero, en esto me da un riesgo negativo, a un riesgo 0,61. Pero si ocurre, si asumo que quiero correr serie, perdón, a esta altura ya, X valente a beta igual 0. Entonces yo de repente en finanzas a largo plazo le digo a los chicos, cuando les dé negativo, entonces digan, ok, voy a asumir que quiero correr 0 riesgo y voy a colocar todo en renta fija. Ya, porque acá, claro, estoy consiguiendo un riesgo país que no representa el riesgo de CCU. Es súper genérico sobre una cosa, entonces como que este modelo ya pasa, digamos, para conceptos, pero una profe ya se los pasó, no se los voy a cambiar. Pero si alguien dice, no, ¿sabe qué? Dado este análisis, llegó a la conclusión que a riesgo 0, prefiero entonces exigir, al menos, el colocar mi dinero en renta fija. ¿Está? Porque acá el tema que ustedes están evaluando, la tasa que voy a exigir sobre inversiones. Entonces ya, aquí riesgo país, pero ¿dónde voy a poner las inversiones? No me queda claro. Entonces, si optáramos nosotros, por ejemplo, con el primer primero que está ahí, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Porque la empresa no va a querer perder. ¿Cómo lo tendríamos que modificar? En este caso, ustedes pueden concluir aquí que dado que el KPM les da negativo, dado los datos, especialmente del rendimiento del IPSA, que ha sido negativo en esos años, entonces ustedes podrían decir, aquí el 3,53 lo exigiría con beta de 0,61. ¿Ya? Entonces, voy a correr un riesgo de 0,61 y voy a exigir bajo este modelo un 3,53. No tiene sentido. Entonces, uno lo que podría decir aquí, entonces voy a asumir que el KPM le voy a exigir, que aquí chiquillos lo voy a meter en otro lío, y no los quiero confundir. KPM, dado que es negativo, opta por RF, que
tiene beta 0 o riesgo entienda C. Y ahí tendríamos que poner los mismos cálculos pero con un beta 0. No. Simplemente tú dices, ok, si yo asumo, dado que KPM es negativo, entonces una opción es que nosotros digamos voy a colocar toda mi inversión en activos libres de riesgo. Ya. Eso es como lo lógico que uno hace Sí. normalmente. Acá yo creo que es riesgo país ya como concepto grande, pero como inversión es una empresa y todas las empresas tienen comportamientos distintos, por eso que algunas tienen valores positivos y negativos. Ya, entonces a mí me gusta más esta explicación. El cuadrito que pusimos abajo, los cálculos de lo que está ahí está bueno.